Bueno, comenzamos esta cápsula. Vamos a hablar ahora sobre el concepto y las funciones del derecho. Y vamos a empezar diciendo que el concepto de las funciones del derecho es obviamente de importancia capital para cualquier teoría del derecho que intente una explicación general de la naturaleza del derecho. Por esto es que, al igual que muchos otros conceptos teórico-jurídicos, el de las funciones del derecho es relevante, también para muchas otras disciplinas relacionadas con el derecho. Es apropiado para las consideraciones de los abogados, jueces y funcionarios que se enfrentan a problemas sobre la interpretación y aplicación correcta del derecho. Es relevante para los sociólogos y politólogos que desean explicar la interacción del derecho con otras normas e instituciones sociales. Es indispensable también para los teóricos de la moral y la política que elaboran principios generales a los cuales el derecho debe conformarse y por cuya desviación el derecho debe ser criticado. De forma más indirecta, el concepto de las funciones del derecho es también de interés para la filosofía normativa, puesto que ésta se ocupa de una explicación general de las funciones de las normas, la cual es parte de la elucidación de la naturaleza de los sistemas normativos, sean jurídicos, morales, sociales u otros. Ahora, también, teniendo en mente la importancia del concepto, es poco sorprendente que enunciados relacionados con las funciones jurídicas sean siempre encontrados en muchas explicaciones que se ocupan del derecho. Sin embargo, es sorprendente que los teóricos del derecho hayan puesto tan poca atención a la dilucidación de tan importante noción. Y no es que los teóricos del derecho no se hayan pronunciado sobre las funciones del derecho. En realidad, tales pronunciamientos han sido frecuentemente hechos y, sin embargo, estos fueron hechos muchas veces en un intento por enfatizar una particular manera de considerar el derecho, la que el filósofo respectivo pensó y la más de las veces de forma correcta. Y esto que había sido descuidada, no fueron hechos para hacer clasificaciones comprensivas de las funciones del derecho. Ahora, podemos mencionar algunos ejemplos y uno sería, con el propósito de entender el derecho, me contento con la imagen de satisfacer las más que podamos de la masa total de necesidades humanas con el menor sacrificio. Otro ejemplo sería el derecho es la empresa de someter la conducta humana al gobierno de normas. Otro ejemplo sería las normas de un orden jurídico regulan el comportamiento humano. Y otro ejemplo sería de qué se trata entonces esta cuestión del derecho. Se trata de hecho de que nuestra sociedad esté repleta de disputas, disputas efectivas y potenciales, disputas que deben ser resueltas y disputas que deben de ser prevenidas. Ahora, todos estos enunciados son correctos e importantes. Todos ellos llaman la atención a aspectos importantes del derecho o a formas esclarecedoras de considerarlo. Sin embargo, curiosamente, es difícil evaluarlas e incluso juzgar si son compatibles o no. Parecería que esta dificultad no se supera completando más el contexto en el cual tales enunciados fueron hechos, puesto que los que todos estos filósofos no logran proporcionarnos es un esquema comprensivo, razonado de clasificación de las funciones del derecho. El propósito de este apartado, de este tema, es que contribuyamos o contribuir en la elaboración de tal clasificación general. Ahora, también podemos decir que los filósofos tienen ocasión de referirse a las funciones del derecho, al menos en tres diferentes contextos. Algunos se ocupan de las funciones que todos los sistemas jurídicos necesariamente realizan, considerando así ciertas funciones como parte de la definición de un sistema jurídico o como implicada por tal definición y ciertos hechos universales de la naturaleza humana. Ahora, también podemos decir, o como ejemplo de esto que acabamos de comentar, como la definición de un sistema jurídico no debe ser arbitraria, sino tiene que ser justificada
La afirmación de que todo sistema jurídico necesariamente realiza ciertas funciones es, sí, esto verdad, extremadamente importante. Ahora, similarmente, la realización de ciertas funciones podría ser una característica definitoria de ciertas ramas del derecho, por ejemplo, el derecho de contratos o el derecho penal. Por otro lado, los teóricos están frecuentemente interesados no en funciones realizadas por todos los sistemas jurídicos, sino en aquellas funciones realizadas por algunos o por la mayoría, y su empresa puede residir en comparar el grado en el cual tales funciones son llevadas a cabo y las técnicas por las cuales son promovidas en varios sistemas jurídicos. Finalmente, los teóricos están interesados en pretender que los sistemas jurídicos en general o bajo ciertas circunstancias deben realizar ciertas funciones de cierta manera. Más que llevar adelante cualquiera de tales pretensiones, el objetivo es ayudar a formular un esquema clasificatorio general en uso del cual estas afirmaciones pueden ser hechas y evaluadas. Ahora, podemos hablar de las funciones sociales del derecho. Y la cuestión de las funciones sociales del derecho debe ser claramente distinguida de la clasificación de las normas jurídicas en distintos tipos normativos. El carácter normativo de una norma jurídica es una cuestión de sus propiedades lógicas, es una cuestión de las implicaciones lógicas de un enunciado que afirma a tal norma. Y las funciones sociales, por el otro lado, son consecuencias sociales del derecho intentadas o efectivas. Ahora, distinguir entre diferentes tipos lógicos de disposiciones jurídicas es relativamente fácil. La clasificación se relaciona a aquella de los enunciados normativos a la cual se agrega una doctrina de la individualización, y es posible producir un esquema clasificatorio razonado y completo de los tipos de normas. El análisis de las funciones sociales del derecho reposa en una base más resbaladiza. No tenemos a nuestra disposición una guía firme para la clasificación comparable al análisis de los tipos de normas, y es mucho más difícil proporcionar una clasificación con la pretensión de agotar todas las funciones sociales que los sistemas jurídicos hayan realizado. Es inclusive muy riesgoso sostener que todos los sistemas jurídicos necesariamente realicen alguna o todas aquellas funciones sociales en algún grado. Incluso es difícil proponer una clasificación muy general que sea más que un mero instrumento ad hoc, útil para muy limitados propósitos, y una clasificación que serviría como base firme para posteriores análisis del derecho realizados al igual por juristas, filósofos, sociólogos y politólogos. Un especial peligro aguarda cualquier análisis de las funciones sociales del derecho, y es que pueden estar muy íntimamente vinculados a principios políticos y morales particulares, de forma que puede ser de ninguna utilidad para cualquiera que no respalde exclusiva y totalmente tales principios. El plan de Bentham para la ordenación natural del derecho es una buena ilustración de este peligro, y Bentham tuvo la brillante idea de arreglar y exponer el derecho de forma que no solo facilitaría la memoria y haría fácil la recuperación de cualquier material jurídico relevante para abogados como para legos, también permitiría a cualquiera observar cuáles serían los efectos sociales del derecho, haciendo de la crítica y reforma del derecho una cuestión sencilla. Pensó que había descubierto un método único de arreglar el derecho, el cual lograría todos estos diversos propósitos, y las disposiciones jurídicas deben ser arregladas en base a las acciones que ordenan o prohíben. Ahora, también, al proponer un esquema para un arreglo natural, Bentham no confunde los papeles del expositor y crítico del derecho. No confunde el derecho que es con el derecho que debe ser. Sin embargo, su método de exposición del derecho que es está hecho para servir también al crítico. Y esto en sí
es un propósito admirable que debería servir para todo análisis. El problema, sin embargo, es que la forma en que Bentham concibe la función del derecho está tan íntimamente vinculada a un particular modo de evaluarlo. Y es el caso, el suyo, que su esquema de un arreglo natural es probable que sea de poca utilidad para cualquiera que no sea un utilitarista de corte benjamita. El propósito del analista debe ser proponer una clasificación de las funciones sociales del derecho que sirva para el reformador, pero que no esté muy vinculado a algún punto de vista particular. Ahora, la clasificación propuesta que nos ponen, parece que todos los sistemas jurídicos necesariamente realizan, al menos en grado mínimo, funciones sociales de todos los tipos que habrán de mencionarse, y todas constituyen los principales tipos de funciones sociales que los sistemas jurídicos realizan. Estas afirmaciones no serán, sin embargo, desarrolladas en este sentido y por lo contrario, la clasificación sería llevada adelante con lineamientos generales. Y por eso es claro que el precio de hacer tales afirmaciones es que únicamente las categorías más generales y amplias de funciones pueden ser indicadas. Además de la necesidad de justificación, el análisis requiere una elaboración y refinamiento. Ahora, hasta aquí vamos a concluir esta cápsula y vamos a continuar en la siguiente cápsula hablando ya del derecho como un fenómeno social.